Hoy es 29 de diciembre del año 2019 y como veíamos en los anuncios ya recordamos todos, es el último domingo de este año, es decir, hemos terminado un año. Y cuando termina un año es común que evaluemos el paso del tiempo, empezamos a hacernos preguntas acerca de él y decimos, ¿qué tan rápido se pasó el año, cierto? Preguntamos, o decimos el tiempo vuela y tenemos expresiones similares acerca del tiempo y meditaciones acerca del paso del tiempo y de su importancia para nosotros. Y creo que todos entendemos que el tiempo es importante. Y hoy precisamente vamos a hablar un poco de esto. Y quise compilar unas frases relacionadas con respecto al tema del tiempo, pero no quiero ponerlas como doctrina, estas frases, sino para que ustedes vean lo que piensan los filósofos y pensadores del mundo. Miren estas frases. Benjamin Franklin dijo, ¿amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Steve Jobs, muy conocido en este siglo y el anterior, dice, tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro, vive tu propia vida. Todo lo demás es secundario. Ustedes evalúan lo que está diciendo, lo que dijo este hombre. Qué insensato es el hombre que deja transcurrir el tiempo esterilmente, dijo Goethe. Héctor Berlioz dijo, se dice que el tiempo es un gran maestro, lo malo es que va matando a sus discípulos. Y finalmente tengo esta frase de Virgilio, dice, el tiempo de vivir es para todos breve e irreparable. ¿Qué podemos ver? Que esta percepción y sensación sobre el tiempo es común para todos los hombres. Y es por eso que tenemos frases filosóficas acerca del tiempo. ¿Y qué vemos acerca del tiempo? Vemos que es que el tiempo en verdad se nos escapa rápidamente de nuestras manos. Recordamos como si fuera ayer cuando éramos más jóvenes, anhelamos tal vez tener vigor y fuerzas para hacer esas actividades que podíamos hacer por nuestras habilidades físicas o actividades físicas y deportivas. ¿Y qué pasa? A medida que pasa el tiempo, ya no es fácil aprender y en general las cosas no se facilitan, sino se ponen más difíciles. ¿Cierto? A medida que pasa la edad, las cosas se tornan más difíciles. Por otra parte, en esta meditación del tiempo, cuando el hombre piensa en el tiempo y lo que le queda por vivir, y estoy hablando en general incrédulos y creyentes, de alguna manera le genera ansiedad e incomodidad. Dice, me estoy poniendo viejo, el Señor me va a llamar pronto. Aquellos que pasan de los 20 a los 30 dicen, me envejecí. Me acuerdo cuando dije 30, me puse viejo, ahora ojalá tuviera 30, ¿cierto? Voy para 44 en 3 días. Y así estamos en diferentes estados. Algunos tienen 17 y dicen, ese sermón es para viejos. No, usted también va a estar aquí y se va a acordar de mí si yo le da vida. En unos años va a decir, me acuerdo de ese sermón donde me decían que me iba a poner viejo y efectivamente me puse viejo y más débil. ¿Y qué pasa el hombre con respecto a esto? En lugar de enfrentar la realidad de forma seria y sobria, que sería tomar las riendas de la vida con responsabilidad con el tiempo que nos queda, ¿qué pasa? En el engaño del mundo el hombre pretende que no es así y prácticamente lo tiende a negar volviéndose necio. El hombre puede pensar que va a vivir eternamente o el que se murió es el vecino, no es conmigo. Es el engaño de todo el sistema que el hombre no toma las riendas de su tiempo. Entonces, ante esta innegable realidad de la brevedad y fragilidad de la vida humana, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? La respuesta solo puede venir de la palabra de Dios, porque podríamos decir simplemente, voy a seguir la filosofía de las frases que acabo de leer y sencillamente voy a esperar un final digno, ¿cierto? Como muchos hombres hacen. Toman estas frases para sí y esperan un final digno. Dice, al final pues saqué lo mejor que pude de esta vida. ¿Qué más podemos hacer? ¿Recurrir a cirugías estéticas? Muchos lo hacen. O sea, una apariencia de juventud cuando por dentro el cuerpo ha envejecido. Pero ustedes han visto que esto se ve como artificial, ¿no? Esto no luce. No sé si alguno tiene cirugías, me excusa, no he podido discernir en ninguno de ustedes esto. Pero realmente no cura el problema. El tiempo sigue pasando. Algunos hacen más deporte, cambian la actividad. Se voy a hacer más deporte para extender la vida. O por último, de pronto buscan una dieta milagrosa que haga las veces del elixir de la juventud, de la eterna juventud.
Incluso estuve mirando en internet y tienen la posibilidad o tienen la esperanza de que prontamente lo van a descubrir o lo van a desarrollar en alguna universidad en Italia. Entonces la gente sigue esperanzada de encontrar esa sustancia que los va a hacer jóvenes para siempre. Y muchos hacen todas estas cosas a la vez. Medite y todos hacemos algo de esto a la vez. Deporte, algunas cosas cosméticas, etc. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La verdad es que la filosofía del mundo siempre ha estado con este anhelo, o el hombre siempre ha estado con este anhelo de extender la vida de forma significativa y de algún modo sacar un verdadero provecho de ello. Pero tristemente este esfuerzo en ambas áreas ha sido inútil y frustrado. Ni hemos podido volver a vivir 300 años, 800 años como las primeras generaciones, por más de que haga ejercicio, por más de que se alimente de otra forma, ¿sí? Y el producto de esa vida es inútil, o sea, no trae un fruto para Dios. Y el texto que vamos a estudiar esta mañana vamos a dar solución a este tema del tiempo. Las Escrituras hablan claramente del por qué esta situación de la vida débil del hombre y la vida efímera del hombre. Nos va a decir si existe algún remedio y cuál es el remedio que Dios nos da. Entonces vamos a ir a las Sagradas Escrituras y solo allí vamos a tener una posición sabia al respecto. Acompáñenme al Salmo 90, por favor. Acompáñenme al Salmo 90 y vamos a leerlo. Por favor, vayamos meditando en las palabras. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes de que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, hijos de los hombres. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como la vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en el caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos sabiduría al corazón. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años que nos vimos en adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Este es un salmo bastante particular y ustedes pueden ver en el libro de los Salmos que aparece el libro cuarto antes de decir Salmo 90. Y en nuestro amado libro de los Salmos vemos que tenemos 5 divisiones, tenemos 5 libros dentro del libro de los Salmos. Es bueno que ustedes sepan que estas 5 secciones no es reciente, o sea, esta sección fue compilada después del exilio babilónico, o sea, para hablar con fechas exactas, después del año 536 antes de Cristo. Y esta sección cuarta de los Salmos, que como les dije tiene una compilación antigua, hace un cambio desde el libro tercero, o sea, la sección anterior del libro tercero está hablando acerca del reinado, está hablando acerca del reinado de David, acerca del pacto davídico. Ustedes pueden leer el Salmo 89, es un resumen de todo el Salmo davídico, ¿sí? Y aquí hace un cambio y ahora apunta a Moisés, repunta a Moisés y al éxodo y las obras maravillosas que hizo Dios por medio de Moisés con su pueblo cuando lo sacó de Egipto y cumplió la promesa que había dado a Abraham. Es por eso que esta sección se le conoce como la colección mosaica. Esto es un breve comentario para que ustedes entiendan un poco de los libros y esta sección 90 que habla de Moisés y el éxodo. ¿Qué vemos aquí? Este salmo es una oración. Este salmo realmente es una oración. Fíjese que dice oración de Moisés,
hombre de Dios. Es una plegaria de Moisés a favor de todo el pueblo, luego de experimentar el juicio de Dios por no haber creído en él, y como consecuencia sabemos que ellos vagaron en el desierto por 40 años antes de ingresar a la tierra prometida. ¿Qué dice el Salmo al iniciar? Dice, oración de Moisés, hombre de Dios. Ya les había mencionado en otro mensaje que este título que ustedes tienen aquí, en una letra diferente, bueno, en mi Biblia por lo menos, también está en hebreo, o sea, lo podemos considerar como inspirado. Hay un título más arriba, por ejemplo, en mi Biblia dice la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre, eso no está en hebreo, eso lo pusieron después los comentaristas, junto con los números de los versículos para guiarnos mejor. Pero el Salmo dice en su original oración de Moisés, hombre de Dios, hombre de Dios. ¿Y qué nos está hablando aquí? Que Moisés era un hombre de oración. Y esto nos muestra que todo hombre que realmente es de Dios es un hombre de oración. Es un hombre que ora constantemente y fervientemente a Dios. Es un hombre que no solo ora por sí mismo, sino que ora por su prójimo. Y en especial intercede por los santos. Aquellos que hemos leído las Escrituras, y espero que seamos la mayoría aquí, que nos hemos deleitado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hemos sido fascinados por el amor e intercesión de Moisés a favor del pueblo. Nos hemos fascinado, ¿cierto? Muchos hemos encontrado la intercesión en Moisés, por lo menos yo vi ese principio de la intercesión en Moisés. Él nos ha dado ejemplo para que también nosotros oremos por nuestros hermanos y aquellos que no han llegado a Cristo. Fíjense que este Salmo 90, aunque aparece como 90, dentro de toda la colección de salmos que tenemos, no es el Salmo 90, es decir, el Salmo no se escribió, digamos, en la posición número 90, sino que este Salmo 90 de los 150 es muy probable que sea el primero de los salmos. Es muy probable que sea el primero de los salmos. Y está allí como una composición única que, como veremos, trata el problema fundamental del hombre delante de Dios, que está relacionado con lo que estamos viendo en la introducción. Y es una plegaria de Moisés para revertir esta situación. Pero ¿qué más podemos ver de Moisés brevemente? Vemos que cuando Moisés escribe este salmo, por lo menos ya tenía 80 años, o sea, él pasó ese promedio que leíamos de 70 a 80 años, pero Moisés había pasado por muchas pruebas y experiencias. Moisés había visto, por un lado, la mano poderosa de Dios a favor de su pueblo, en virtud del pacto de Abraham, y había visto la fidelidad de Dios hacia Israel. El mismo Dios, recuerden ustedes, al darle la ley, en las tablas de la ley a Moisés, se le presentó a Moisés y le dijo sus atributos. Pero Moisés tristemente también llevó la carga y el privilegio de ser su profeta para instruirlos. Él atestiguó la infidelidad e incredulidad de Israel. Es decir, él vio la gloria de Dios, vio los atributos de Dios y él vio tristemente la respuesta de infidelidad e incredulidad de Israel que le llevó a vagar por 40 años en el desierto. Pero en medio de todo esto, Moisés había entendido algo. Y Moisés, no solo porque Dios se lo había dicho cuando se le presentó, sino por la forma en que había tratado al pueblo, Moisés entendió que solo Dios, su eternidad y su misericordia permanecen inmutables. Que la misericordia de Dios no cambia y que Dios, como leíamos en el Salmo, es desde la eternidad hasta la eternidad. Y es en este entendimiento que entonces Moisés hace esta abrumadora e intensa súplica a Dios a favor de su pueblo que moría en el desierto, sin llegar al propósito que Dios les había fijado. Ellos estaban muriendo en el desierto a causa de la incredulidad. Y aunque este salmo tiene un contexto muy particular de la situación de Israel, no lo vamos a dejar allí, porque refleja la verdadera situación de todo hombre que se encuentra bajo la ira de Dios, que somos todos, sin Cristo estamos bajo la ira de Dios. Está bajo el pecado que le lleva a la muerte. Y esta súplica es para la liberación de la muerte que ha sido causada por la ira de Dios a causa del pecado de nosotros. Recordemos un poco este contexto que Israel, antes de entrar a la tierra prometida, envió hombres para reconocer la tierra. Ustedes recuerdan la historia, de pronto algunos no la recuerdan. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción o el reporte que ellos tuvieron? El reporte fue pesimista y perjudicial para el pueblo. Veamos en la misma escritura un resumen del consecuente castigo de Dios por su incredulidad. Por favor, acompáñenme al libro de Números, por favor. Vamos a ver Números 14, por favor.
Fíjense que después de todo esto, de toda esta incredulidad del pueblo, Moisés, y después de la intercesión de Moisés, porque Dios iba a borrar al pueblo, pero Moisés intercedió y tuvo misericordia, y antes este castigo de los 40 años fue una pena menor a lo que ellos merecían. Y fíjense en Números 14, 26, lo que dice el Señor. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años para arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto. Y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconociste la tierra, 40 días por cada día llevaréis vuestra culpa un año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo el Señor he hablado ciertamente, esto haré a toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Fíjense la severidad de Dios. Y si no hubiera sido por la intercesión de Moisés, hubiera sido mucho más fuerte ese juicio. Y así como Dios lo decretó, se cumplió. Pasaron los 40 años y Moisés tuvo que ver una sobre otra las muertes de esta generación. Tuvo que ver una sobre otra las muertes de esta generación. No cumplieron su propósito. Y es que aquí, en esta situación, es que Moisés irrumpe en un lamento y ora al Señor para que sean librados de este castigo y vean la misericordia de Dios nuevamente. Y Moisés ora por un nuevo amanecer, un nuevo día, que pasen estos días de la ira de Dios y ellos puedan ver nuevamente Dios a favor de ellos. Y como les decía, esta oración se extiende a todos nosotros, a todo hombre. Y como vamos a ver y vamos a ver más adelante, es la situación miserable de todo hombre, el juicio de Dios por el pecado que afecta nuestra existencia. ¿Qué vamos a ver en este salmo? ¿Qué vemos en este salmo? El salmo generalmente ha sido identificado contrastando la eternidad de Dios con la transitoriedad del hombre. Y es cierto, incluso Pedro cita este pasaje que vimos aquí en el Salmo 90, acerca de los 1000 años que para Dios son como un día, pero no es el centro del salmo, o sea, es parte del mensaje que lleva el salmo. Fíjense que la vida corta que lleva el hombre es dada a consecuencia del juicio de Dios por el pecado. Esta vida no solo es corta, sino que pasa rápido, y es lo que estábamos hablando al principio. Esta vida pasa rápido, y Moisés entonces está orando por esta situación. Y más adelante vamos a ver cómo Moisés ora para que tengamos, o que ellos tuvieran sabiduría para saber vivir cada momento de su vida, y que esta vida fuera agradable a Dios. Podemos ver 3 secciones principales al estudiar este salmo. Y cuando empezamos a mirar el Salmo, si usted va como hasta el versículo 11, o exactamente al versículo 11, vemos es el diagnóstico lamentable del hombre. Y si no fuera por la plegaria que hace Moisés después del versículo 12 hasta el 17, este Salmo sencillamente sería solo de destrucción y no de esperanza. Fíjense el primer punto que encontramos aquí, que está del versículo 1 al 10. En contraste con la eternidad de Dios, la vida humana es corta y frágil a consecuencia de la ira de Dios por el pecado. Ese es el primer punto. Nuestra vida es frágil y corta en contraste con la eternidad de Dios. Un segundo punto que podemos ver en los versículos 11 y 12 es que en vista del incomprensible poder de la ira de Dios, como vamos a ver más adelante, el hombre necesita instrucción para usar el tiempo sabiamente. Eso está en el versículo 11 y 12. Y finalmente, una vida transitoria y atribulada como es la nuestra necesita de la compasión de Dios para que se torne gozosa y productiva, que es lo que vemos del versículo 13 al versículo 17. Empecemos con el primer punto.
El contraste de la eternidad de Dios con la vida corta y frágil del hombre, a causa de la ira de Dios, está en el versículo del 1 al 10, pero vamos a leer los dos primeros versículos. Fíjese cómo empieza el Salmo Moisés. Dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Empieza con la palabra Señor, y esta palabra dice mucho, porque Moisés está reconociendo y enfatizando su soberanía y majestad, está identificando su relación con Dios, que no solo es Dios, sino su Señor. Es una confesión de sumisión a Dios. ¿Cuántos hablan de Dios hoy en día? Si Dios quiere, todos los incrédulos dicen si Dios quiere, o gracias a Dios bien, ¿cierto? ¿Cómo está gracias a Dios bien? Hasta algunos dicen Señor, pero uno ve sus vidas y el Señor de sus vidas son ellos mismos. Mencionan a Dios vanamente, pero Moisés identifica acá esa relación de sumisión al rey, de sumisión al Señor, que es quien domina todas las cosas. Y no lo hace de forma superficial, porque él aquí reconoce varios de sus atributos y su derecho divino para hacer con sus criaturas como él quiere. Y empieza identificando más adelante la eternidad de Dios. Y Moisés también identifica y reconoce que Dios hace con el hombre como él place, como vamos a ver más adelante. O sea, no son cosas que se dan aleatoriamente, sino que Dios mismo provoca que la vida del hombre sea así. ¿Qué más dice Moisés acá en este inicio? Dice: ha sido un refugio para nosotros de generación en generación. Fíjense, cuando meditamos en esto es hermoso. Precisamente estábamos cantando una de las frases, o estábamos cantando una de las alabanzas y tomábamos el tema del refugio. Y cuando Moisés dice que Dios ha sido refugio de ellos en generación, no solo se remontó a Abraham, sino que incluye a todos aquellos que han puesto y ponen la fe en la revelación dada por Dios. Desde Moisés, desde Abraham, desde Job, Dios siempre ha sido el refugio de los creyentes. Y espero que sea su refugio también. No los edificios, no las cosas creadas, sino que Dios mismo es la habitación, el refugio, es donde habitamos nosotros los creyentes. Todo hombre que ha dependido de Dios solamente, ha esperado solamente en Él, pese a las diferentes adversidades. No importa la situación de un cristiano, no importa si puede estar sin techo, pronto puede estar sin alimento en algún momento, pero Dios es su refugio y Dios es su esperanza y Dios no le abandona. Dios siempre ha estado fiel para todos aquellos que invocan su nombre. Es más, la Biblia llama al hombre para que ponga a Dios como su refugio, que está en otro salmo. Y va a castigar a aquellos que no quisieron poner su refugio en Dios. Solo Dios es la fortaleza de nosotros como creyentes. Fíjense que en este contexto Israel ni siquiera tenía aún una tierra, no habían entrado a la tierra prometida. Sin embargo, Moisés reconocía que antes de Israel incluso él había sido el refugio de generación en generación. Fíjense que el mismo Dios les había cuidado al salir de Egipto. El mismo Dios los preservó. Recuerden que Él estuvo en forma de columna de nube de día para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos. Incluso en esos 40 años de juicio en el Señor, y usted lee la Escritura y ¿qué dice? El Señor no permitió que sus vestidos ni sandalias se desgastaran. Les proveyó maná del cielo y agua de la roca, guardando a este pueblo pese a la infidelidad. O sea, el Señor seguía teniendo misericordia en medio de este juicio. ¿Y qué podemos ver para nosotros hoy? ¿Qué podemos ver? Que nosotros como creyentes no necesitamos un edificio o graneros llenos para estar seguros. Así es como piensa el mundo. Bueno, Señor, eso es lo que buscan los gentiles. ¿Qué dice la Escritura? Y sabemos que de Dios es la tierra y toda su plenitud. Sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata. En Él mismo habitamos. Y debido a todo esto, no necesitamos las posesiones materiales, sino necesitamos al dueño, creador y sustentador de todas ellas. Como dice Pablo en 1 Timoteo 6:17, dice a los ricos que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todo aquel que pone la confianza en las riquezas, en las cosas temporales, es maldito.
Tenemos que poner la confianza en el Dios vivo. El puritano Thomas Manton comentó: muchos parecen rogar la ayuda de Dios en oración, pero no están protegidos por Él. Lo buscan solo en medio de una tormenta y cuando todos los otros medios o refugios les fallan. Pero un cristiano debe mantener constante comunicación con Dios, debe morar en Dios, no correr hacia Él de vez en cuando. ¿Cómo está su vida? ¿Usted corre a Dios de vez en cuando o todo el tiempo está en Dios? ¿Todo el tiempo está orando? ¿Qué hace como primera actividad en la mañana? ¿Va y busca a Dios o hace otras cosas? ¿Cómo cierra su día? ¿Cómo depende o en qué depende todas las actividades que usted hace en su vida? Ciertamente en Él debemos depender de todo esfuerzo y todo lo que hagamos. Pero cuando vemos la revelación de las Escrituras, porque no podemos interpretar este salmo con solo lo que tenía Moisés, porque tenemos al profeta que iba a venir, que es Jesucristo, que pagó por el pecado del mundo. Y podemos ver muchas cosas. Y es que Dios es tan maravilloso que aunque nosotros somos los que necesitamos buscarle para que sea nuestro refugio, ¿cierto? Nosotros necesitamos buscar a Dios para que sea nuestro refugio porque somos débiles y pecadores. Fue Él quien en virtud del nuevo pacto ha hecho de nosotros los creyentes su morada por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a habitar en nosotros como creyentes por el nuevo pacto. A todos aquellos que creen en Cristo se les da el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, Dios toma la iniciativa y Dios mismo viene a morar en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, como dice la Escritura. Y fíjense que el versículo 2 dice: desde la eternidad hasta la eternidad venidera, tú eres Dios. Lo que tenemos allí. Dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios siempre ha sido Dios. Dios no tuvo un comienzo. Y lo que está mostrando aquí la figura, la composición que está haciendo, es que Dios llamó toda existencia, lo sabemos por la palabra de su poder. O sea, Él existe, Él precede toda la creación, por lo tanto Él es eterno. ¿Sí? Él es el único Dios verdadero. Y es por eso que solo Él puede ser nuestro refugio por la eternidad. Porque Él siempre ha sido, Él es y Él siempre será. Seguimos en el Salmo en los versículos más adelante y empezamos a ver el juicio de Dios. Vemos este Dios que es soberano, este Dios que existe antes de todas las cosas. Y en el versículo 3 vemos que dice: haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: volved, hijos de los hombres. ¿Qué vemos allí? Dice: en su soberanía el hombre vuelve al polvo por el mandato de Dios. En sus Biblias de Reina Valera dice quebrantado. Realmente lo que está diciendo aquí es que el hombre vuelve a ser polvo. ¿Qué es lo que encontramos allí? Que el hombre muere. O sea, el hombre nace, pero vuelve al polvo. Y empezamos a ver soluciones acerca de las preguntas de la introducción. ¿Por qué nos morimos? Porque Dios quiso, porque volvamos al polvo. Entonces, es vano todo lo que quiere hacer el hombre para vencer la muerte. La muerte está en poder de Dios. Y Dios ha decretado que el hombre vuelva al polvo. Y esto alude a la maldición dada a Adán por el pecado original al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense lo que le dijo, no tienen que ir allá en Génesis 3:19, lo que le dijo el Señor a Adán cuando le confrontó por su pecado. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fueron palabras muy duras. ¿Ustedes creen que Adán fue creado para volver al polvo? No. O sea, él fue creado para tener vida eterna. Y le dicen en este juicio: polvo eres, lo redujo a polvo y a polvo volverás. En otro lado la Biblia dice que el espíritu que Dios dio al hombre tiene que volver a Dios porque el espíritu es de Dios. Porque Él tomó ese polvo y sopló espíritu de vida. Recuerden cuando creó a Adán. Y ese espíritu tiene que volver a Dios. Nada es de nosotros. ¿Y qué vemos aquí? Que es la ira de Dios por el pecado del hombre, la razón para la transitoriedad de su vida en la tierra. Esa es la razón. Es que vemos tan aislado el pecado de nuestra realidad, y eso es lo que quiero que nos quede de este mensaje. Y es que el pecado y la ira de Dios por el pecado permea toda nuestra existencia desde Adán. Todo lo que pasa.
Todo nuestro envejecimiento, todo nuestro decaimiento, el que terminemos en una tumba, es por este pecado. Todos los sufrimientos, todas las aflicciones que experimenta el hombre es por el pecado, están condicionados por el pecado. Y es por eso que predicamos el arrepentimiento del pecado y aún así las personas no creen. Pero es el pecado el que está gobernando la vida de los incrédulos. Y por eso tenemos que venir a Cristo para ser liberados de esta maldición. Y esta transitoriedad del hombre en la tierra también esta transitoriedad es para la tierra. Algunos pueden ver, algunos de pronto lo conocen, los que no han estudiado la Escritura, piensan que la tierra va a estar mucho más tiempo o va a ser eterna, no sé, de pronto la pueden ver en comparación con el hombre. Claro, la tierra es mucho más larga, pero recuerden que esta tierra también fue maldita por el pecado. El Señor le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, no solo nosotros estamos contaminados, sino toda la tierra, toda la creación, todo el universo, como queramos verlo, y esta tierra tiene que morir también. Así como nosotros tenemos que morir, esta tierra que está maldita a causa del pecado cometido por Adán tiene también que morir y ser transformada en una creación sin pecado. Eso lo vamos a ver más adelante en el versículo 7. ¿Y qué vemos aquí? Que cuando vemos que dice que haces que el hombre vuelva a ser polvo, no significa solamente el hecho físico de que el hombre vaya a la tumba y se descomponga en polvo nuevamente en los elementos de la tierra, sino que la palabra que se emplea aquí para polvo es muy fuerte, o sea, en el hebreo, indicando el estado de alguien que es aplastado hasta ser destruido. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que Dios hace que el hombre sea destruido, espichado, aplastado, o sea, Dios lo quita de la tierra y le da muerte. Es un lenguaje muy fuerte. Pero la Biblia lo dice una y otra vez, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso tenemos que ver estos dos contrastes, la muerte en el pecado y la vida eterna en Cristo. Fíjense más adelante en la segunda parte del versículo 3 dice, volved hijos de los hombres. No sé cómo dice en la versión Reina Valera, arrepentidos, convertidos. Bueno, allí la idea de este punto es confirmar lo que está anteriormente. O sea, no tiene que ver con el arrepentimiento. Lo que está diciendo es que Dios dice vuelvan a la tierra. Lo que está diciendo acá, volved hijos de los hombres, que vuelvan, mortales, vuelvan a la tierra de donde fueron tomados. No es un llamado aquí evangelístico, aunque puede sonar bien y teológicamente es correcto. Lo que está diciendo aquí la composición original es que Dios dice sencillamente vuelva a la tierra, va a la tumba. Es lo que está diciendo, Dios decreta que esto pase. ¿Qué vemos aquí en resumen? Estamos solo empezando el Salmo y vemos en resumen que Moisés está registrando esta condición triste y lamentable de la fragilidad y mortalidad del hombre. Es como si Moisés dijera, el hombre no es más que polvo y es llevado a su destrucción en esta tierra. ¿No les parece eso muy triste? Pero es lo que pasa con todo aquel que no pone la esperanza en Cristo. Como lo hemos visto acá, lo mejor que puede ver es la experiencia de esta vida. Y ahora pone esta condición en contraste con el versículo 4. Y el versículo 4 nos muestra la eternidad de Dios. Nos muestra la eternidad de Dios. Fíjense, el versículo 4 dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Es un texto usado en 2 de Pedro 3:8, ciertamente mal interpretado, pero no vamos a entrar ahorita en ese punto. Pero este versículo nos humilla. Nos está diciendo, mientras sus días son cortos, breves, y su vida es frágil y sencillamente su vida está a merced del decreto de Dios que hace que usted vuelva a la tierra, para Dios su vida es muy corta y Dios ve la eternidad, ve los años de una manera muy diferente a nosotros. Nuestra vida es corta y rápida, pero para Dios la percepción del tiempo es diametralmente opuesta a nosotros. O sea, la vida de Dios es siempre vida, o sea, Dios siempre ha sido, pero su percepción con respecto al tiempo es muy diferente a la nuestra. Es muy diferente, totalmente diferente. Y lo compara aquí con dos realidades que podemos entender en nuestra existencia. Primero, 1000 años, habla de 1000 años. ¿Quién puede imaginar 1000 años? O sea, los podemos imaginar porque leemos en los libros de historia
podemos hacer matemáticamente la asunción, pero ¿quién puede imaginarse 1000 años? Si usted pudiera vivir 1000 años es bastante tiempo, ¿cierto? Son 1000 años, bastante tiempo, muchas generaciones. Sin embargo, lo que nos está diciendo la Biblia es que para Dios esos 1000 años es como el día que pasó ayer. Acuérdese de ayer. 1000 años, yo ni me acuerdo ayer todo lo que hice, o sea, uno tiene la percepción de que pasó rápido. El día de ayer que ya pasó. Para Dios eso es 1000 años, como el día de ayer que ya pasó. Y la segunda comparación que hace es con una vigilia de la noche, una vigilia de la noche. ¿Y qué es una vigilia de la noche? Cuando usted mira se refiere a 3 o 4 horas. Un vistazo que dio usted por la noche a las estrellas, 3, 4 horas. Para Dios esos son 1000 años, unas pocas horas. Y si 1000 años son comparados a esto, entonces nuestra vida en las manos de Dios, ¿cuánto es? O sea, si 1000 años es nada, ¿cuántos son 70 años? Entonces prácticamente es insignificante. Es insignificante la vida del hombre delante de Dios. Fíjense el versículo 5. Dice, tú los has barrido como un torrente, como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Dice que es barrido como por esa inundación súbita que viene. ¿Sí? Cuando viene una inundación, ustedes recuerdan cuando sucedió la tragedia de Armero, que hubo esta avalancha, ¿sí? Arrasó todo. Lo que está diciendo aquí el Salmo es que la vida del hombre es arrasada. Violentamente arrasada, es llevada la vida del hombre, es barrida fácilmente por Dios y Dios le quita la vida de forma súbita. Y aquí vemos en los versículos que acabo de leer una comparación también del hombre con la hierba del campo, que en su inicio, es decir, su juventud y vigor, florece y reverdece, o sea, se ve bien. Y yo sé que muchos están escuchando acá, de pronto tienen 20, 17, no sé, incluso los de 30, ¿se sienten así? Que están verdes, que están fuertes, pero es una ilusión, porque como hemos visto, pronto llega su atardecer. ¿Cuánto hay de la mañana que dice acá el atardecer? Nada, unas 8 horas, y llega el atardecer y llega la muerte, marchita, se seca y se muere sin remedio. Y la hierba no se puede levantar nuevamente. Y a eso nos compara no solo en este texto, sino muchas veces en la Escritura, nuestra vida con esa hierba que se seca. Y entramos al versículo 7, fíjese lo que dice Moisés dice, porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Y toda esta sección del 7 al 10, ¿qué nos muestra? Nos muestra que que Dios termina la vida del hombre debido a su ira por el pecado. Es por la ira por el pecado que Dios termina nuestra vida. Esa es la causa. Los filósofos se pueden quedar ahí pensando y nunca van a llegar a esto si no van a las Escrituras. Nunca van a entender esto. Y estos versículos de 7 al 10 nos muestran o reconocen que la terrible aflicción del hombre y la brevedad de su vida es a causa del pecado, es a causa de la ira de Dios por el pecado. Estos versículos, ¿cómo los podemos entender mejor? En el contexto del pueblo de Israel que estuvo vagando en el desierto por 40 años. Y acabamos de leer al inicio el juicio fuerte de Dios, ¿no? Les dijo, van a morir en el desierto, van a pasar 40 años vagando. Y aquellos que blasfemaron contra mí no van a entrar a la tierra. Solo 2 hombres Dios quiso que entraran porque habían sido fieles y habían creído en Dios. Dios les había condenado a morir a aquellos que eran adultos, como hemos leído, y toda una generación más joven les reemplazaría antes de entrar a la tierra de la promesa. Y fíjense que aquí Moisés está haciendo una confesión general de pecado. O sea, aquí está terminando como esa confesión de pecado. Está diciendo que su rebeldía, su incredulidad y su infidelidad les había llevado a ser consumidos y a morir uno tras otro en el desierto. Y Moisés tuvo que ver todas esas muertes y devastación de Dios. Imagínense un momento esa escena, porque nos la han contado tanto, pero imagínense la generación, imagínense que estuviéramos nosotros y Dios nos condenara a ver morir uno tras otro hasta que solo 2 pudieran pasar al siguiente nivel, por llamarlo así, al plan que él tenía. Y Moisés, que vivió 120 años, tuvo que verlo uno tras otro
cómo iba muriendo, iba viendo el justo juicio de Dios, la ira de Dios. Moisés vio este juicio ejecutado. Que vemos en el versículo 8, Dios dice, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que dice Dios acá? Hermanos, no importa lo que digan de uno. Porque ¿qué está diciendo aquí el versículo? Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. ¿Qué importa lo que digan de nosotros si Dios conoce el pecado secreto nuestro? Él los trae a presencia y lo juzga, así no lo confesemos. Él los trae a su presencia, Él conoce todas las cosas. Él incluso está presente cuando cometemos el pecado. Él registra todo, conoce nuestro corazón. No podemos esconderle nada a Dios. ¿Qué está diciendo el texto? Versículo 9 dice, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todos nuestros días mueren bajo la ira de Dios. Cada día que pasa va muriendo bajo la ira de Dios. Ya vamos a ver más adelante. Yo sé que el panorama y la idea del Salmo nos lleva a esto que no hay salida, ¿cierto? O sea, vamos viendo que el hombre va muriendo, el hombre en la ira de Dios va muriendo día a día. La vida del hombre nos muestra el Salmo que declina rápidamente. Y lo que está diciendo aquí en la composición en el hebreo, según los comentarios, es que es día tras día, mes tras mes, año tras año. Finalmente se acaba y llega el fin y nos morimos. Se consume la vida y acabamos. Y no pasa así la vida. No es día, no es segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año, década a década, y finalmente nos morimos. Se va pasando el tiempo y cuando menos nos damos cuenta, terminó la vida. Y así ha diseñado Dios las cosas a causa del pecado. Y fíjense, Moisés dice en el versículo 10, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar. Porque pronto pasa y volamos. Y aquí Moisés nos da un dato puntual, estadístico. Dice que la expectativa de vida para el hombre normal es 70 años y para los más fuertes 80 años. Y esto lo escribió Moisés ¿hace cuánto? Hace 3.000 años más o menos y más, 3.400 años. Pues me puse a mirar la expectativa de vida en los años ahora, después de tanto tiempo. Estados Unidos 76 años, Canadá 80 años, Reino Unido 79 años, Colombia 74 años. ¿Se está cumpliendo lo que dijo Moisés? 70, 80. Obviamente hay casos excepcionales de personas que llegan a 103. Mi abuela vivió 103 años, por ejemplo. Pero son pocos. Pocos llegan a 90. Y el promedio, fíjense, se conserva 70 a 80 años. Qué vida tan corta, ¿cierto? Qué vida tan corta. Sin embargo, hermanos, no importa la duración de la vida del hombre. Porque lo que dice en el versículo más adelante dice, con todo su orgullo es solo trabajo y pesar. Lo que está diciendo es, no importa que viva 70, no importa que viva 80, igual su vida es llena de pesares. ¿Quién puede decir que ha vivido un año completamente lleno de gozo, que no le dolió nada, que todo le salió bien? Nadie. Bueno, yo no sé si alguien quiere dar testimonio de esos. Bueno, tocaría revisar su vida exactamente si está entendiendo. Pero nadie, siempre está manchado por la tribulación, por el pesar, y Dios lo ha diseñado así. Y cuando dice aquí su orgullo, es su duración, o realmente lo que está diciendo es su duración. O sea, no importa la duración, en todo caso esa duración está llena, manchada por tribulación y pesar. No estamos en una situación buena cuando ya viene una situación no tan agradable, o tenemos mezclas de situaciones, ¿cierto? Tenemos mezcla de personas que nos generan gozo, otras que nos traen aflicción. Podemos estar acá con una enfermedad, con un dolor. Y ese no es el estado perfecto que Dios ha diseñado. Esa es la vida para todos, incluso creyentes y no creyentes. Todos experimentamos esto. Esta vida corta pasa rápido porque volamos hacia la muerte, es lo que está diciendo el Salmo. Dice, porque volamos. Está diciendo, vamos rápido a la muerte. Fíjense lo que dijo Salomón en Eclesiastés 1:14. No tienen que ir allá. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol.
y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es aflicción de espíritu. Solo la vida llena de aflicciones. Y en esta sección que vemos aquí en el 7 al 10 también, ¿qué podemos ver? Que hace un énfasis sobre la cadena pecado, viene la ira de Dios y después el justo juicio de Dios. Que como vimos, tiene un contexto del castigo que tuvieron ellos en el desierto por haber dudado de Dios. Ellos habían sido incrédulos e infieles. Y esto nos pone a pensar, hermanos, pues cuando vemos los pecados de Israel en el desierto, por lo menos yo cuando estaba leyendo el Antiguo Testamento, y uno ve el pecado del becerro de oro, como dice el pastor Fernando, ya está. O sea, cuando pasó esto, uno dice, no, aquí Dios los va a cortar. ¿Sí? O sea, aquí llenaron la tapa. Y Dios, bueno, se hace juicio, pero vemos que es la incredulidad. O sea, un pecado que uno está leyendo y dice, no, ellos creyeron que no podían entrar. ¿Y cómo se pone Dios? Entonces, no creyeron en mí. O sea, a pesar de que los saqué con mano poderosa de Egipto y ahora tienen que entrar a la tierra porque unos hombres altos y ven unas fortalezas hechas por hombres, no confían en mí, no van a entrar. Y Dios lo que más le dolió fue su celo por sí mismo. Dice, ustedes no creen en mí, entonces no entran. ¿Cómo estamos nosotros en creerle a Dios? No es la forma de creer en milagros fáciles o facilistas, sino en el poder de Dios para hacer todas las cosas, en depender de Él. Y esa dependencia, Él es lo que muestra, en que Él sea nuestro refugio, demuestra que realmente le creemos. Y esta situación de pecado, como les decía, se hizo más evidente y severo en el juicio de Dios para Israel, pero aplica a toda situación de nosotros, los hombres. Sin la misericordia y perdón de Dios no podemos, que es juez justo, el hombre no puede escapar del castigo justo del pecado y morirá sin esperanza para luego experimentar la segunda muerte al ser echado en el lago de fuego. El hombre solo quedará esperando el justo juicio de Dios. Y fíjense, ha sido como abrumador ver esta condición del hombre, ¿cierto? Uno ve, se abruma y ya vamos a salir a la luz, ya vamos a salir a la luz. Y ahora mire como lo que dice Moisés, y esto es muy importante que lo entendamos. Versículo 11 y 12 dice, primero leamos el 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y el furor y tu furor conforme al temor que se te debe? Volvamos a leer. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Esto es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica. Y fíjense que este es el cierre de la Confesión Nacional del Pecado de Israel. Y es que a consecuencia del pecado, ¿sí?, el hombre no entiende la magnitud de la ira de Dios y no le teme como debería. Es el principio que vemos acá. Por el pecado mismo no le tememos como le debemos temer. Incluso hay gente que dice, ¿le debo temer a Dios? Me lo han preguntado. ¿Le debo temer a Dios? Pues claro que le debe temer porque le puede quitar la vida en cualquier momento. Y aquí lo está diciendo la Escritura. O sea, no entendemos y todos somos culpables. Lo que dice la Escritura acá es para todos. Moisés incluye. ¿Quién entiende? Es una pregunta retórica. Nadie entiende la ira de Dios. Nadie entiende la ira de Dios. Nadie le teme a Dios como debería. Porque si uno le temiera a Dios como debería, no tendríamos ni un pecado en el día. Pero pecamos. Decimos, Dios no es tan duro. Esta me la pasa. Dios no es así. Dios no es así, hermanos. Por eso necesitamos la misericordia de Dios para que nos saque de esto. Y el cierre de la confesión es que no te tememos como debemos temerte. Esta es la raíz de todos nuestros males. Es un círculo vicioso que el pecado ha llevado al hombre a no entender la ira de Dios. Y el no entender la ira de Dios nos lleva a menospreciar a Dios. Y es esta falta de temor de Dios las que nos lleva a pecar más y más, trayéndonos destrucción. Fíjense que es un círculo. Es un círculo. No creemos, no le tememos a Dios. Nadie entiende realmente la ira de Dios. Nadie responde a la ira de Dios como debería entenderle. Y es un punto central de este salmo. Nadie lo puede hacer, creyentes, no creyentes. El mismo Moisés estaba incluyendo allí. Por ejemplo, vemos en el mundo frases como Dios odia al pecado, pero no al pecador.
¿sí? O pensamos que la ira de Dios por el pecado está presente solamente cuando hay tragedias o juicios evidentes, ¿cierto? Alguna tragedia, un terremoto, murieron 5.000, no, Dios está bravo, ¿sí? Hermanos, esto solo muestra que no hemos entendido nada. Es que Dios está todos los días airado contra el pecado. ¿Qué dice la Escritura? Porque Dios es un Dios celoso de sí mismo. Y todo pecado atenta contra su santidad y se rebela contra su santa voluntad. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Ya quitamos la primera frase, no válida. Está airado contra el impío. Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que hace violencia, su alma los aborrece. Y este endurecimiento por el pecado, esta falta de temor de Dios, se ve cuando tantas personas rechazan el Evangelio y prefieren ir al infierno. Y lo hablamos, a veces lo hablamos entre los líderes, predicamos y dice, sí, yo sé que me voy al infierno. ¿Y qué va a hacer? No entienden lo que están hablando, no entienden la ira de Dios, no entienden qué es el infierno. Tienen una idea desdibujada del infierno, prefieren ir al infierno. No entienden la ira de Dios, por ese corazón duro no aceptan la verdad de la justicia de Dios. No reconocen la magnitud de la ofensa contra Él al llevar vidas que no buscan a Dios. Es por esto que solo Dios en su misericordia puede darnos sabiduría para entender estas cosas. Y eso es lo que vemos en el versículo 12. Fíjense más adelante, versículo 12 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí empieza a salir la luz. O sea, ya fuimos hasta el 11, bajamos en esta condición desesperada del hombre, esta situación de condenación del hombre, y salimos al versículo 12 y empieza la súplica de Moisés. De aquí en adelante todos son súplicas. Aquí fue un diagnóstico del pecado hasta el 11. Dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y es la aplicación principal de este mensaje, de este salmo. Aplicado a nosotros es que aprendamos a vivir de una forma sabia. ¿En qué? En virtud de que nuestros días son cortos, nuestro tiempo es limitado y que nuestra vida es frágil. Tenemos que rendir esta vida para Dios. Es una plegaria de Moisés, que a pesar de que ellos están bajo la ira de Dios, esta situación podía ser revertida. Esta situación puede ser revertida. ¿Sí? Y esta petición va hasta el final del Salmo. Va hasta el final del Salmo y es por una vida, por propósito que agrada a Dios. El hombre necesita llevar una vida con propósito que agrada a Dios. Y dice, enséñanos. Este enséñanos lleva la idea de haznos saber. Y esa instrúyenos. ¿Y cómo enseña a Dios? Por medio de su palabra. Hoy la tenemos, varias versiones, Valera, Américas, etc. En ese tiempo tenían a Moisés, el profeta. Y después él escribió el Pentateuco, la ley. Pero hoy estamos llenos de recursos con la palabra de Dios para entender y para ser instruidos por Dios acerca de cómo vivir nuestras vidas. Solo ella nos puede hacer vivir una vida correcta. ¿Qué significa contar nuestros días? Significa no solo llevar un recuento de ellos. ¿Saben qué significa? No escoger en la cama, bueno, en su cuarto 1 día, 2 días, 3 días, hasta que llene allí de miles de días y yo le da, sino incluye ser consciente de ellos y de las actividades de cada uno de ellos. Cuando dice nuestros días es ayudarnos a contar nuestros momentos. Ese momento que está pasando acá, usted lo está aprovechando, está durmiéndose en el sermón, está escuchando. ¿Está aprovechando este tiempo o no? Ser consciente de los eventos, actividades en cada uno de ellos, incluye el planear los eventos, llevarlos a cabo y evaluarlos. Es una vida consciente, activa. Y esta primera súplica de Moisés es que en esta breve vida, que en los mejores casos llega a 80, porque Dios la puede arrebatar cuando quiera. Aquí no sabemos quién es el primero que va a morir o quién tiene menos créditos de vida o de días. No sabemos quién es el siguiente, puedo ser yo. ¿Sí? Es que la petición de Moisés es que esta vida la aprovechemos al máximo porque ese tiempo no va a volver, ese tiempo es irrecuperable. Fíjense que el dinero se puede recuperar. Yo puedo perder en un negocio plata,
pero después recupero esa plata y tengo más de lo que necesito. Digo, no tengo cómo gastarme todo este dinero. Puedo decir, me podría pasar. Pero ¿quién puede decir, este día que pasó lo va a recuperar? No puedo recuperarlo. Murió, se fue, y así tenemos que ver cada minuto que el Señor nos da, tenemos que aprovecharlo. Pero quiero hacer una advertencia aquí brevemente. Quiero hacer una advertencia. Y es que este versículo no trata solamente de la diligencia y llenarse de actividades. Cuidado, no habla solamente de esto. Dice Moisés, que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, esta diligencia es para traer al corazón sabiduría. Porque muchos dirán, nos llenemos de actividades, comprémonos libros de autosuperación, de autoayuda, que eso abundan, ¿sí? Y el mundo está lleno de estos libros basura, perdón que lo diga así, son libros basura porque no te van a arreglar el problema. Porque ¿saben qué es el problema? Que estos libros, en estos libros la meta es la persona en sí misma, sus intereses, su poder y sus posesiones. Estos libros nunca buscan agradar a Dios porque sencillamente los que lo escriben no conocen a Dios y solo buscan la gloria y satisfacción personal. ¿Y usted para qué va a leer eso? Lea la Escritura. Puede sacar principios allí de manejo del tiempo, pero aplicados con un propósito al plan del reino. Esos libros de solo tenga poder, tenga plata, tenga reconocimiento, véase bonito, etcétera. Luzca 10 años más joven, no sé cuánta tontería uno quiera ver. Pero es en la palabra que lo vemos. Y por eso dice Moisés que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1. El temor de Jehová, el temor de Dios, y está conectado a lo que vimos. Nadie te teme de Dios como te debería temer. Entonces, haznos que te temamos como deberíamos. Esa es la sabiduría, que vivamos los días en el temor del Señor. Lo dice Pablo, dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. También lo dice Pedro, que nuestros días de nuestra peregrinación los llevemos en temor de Dios. ¿Y esta sabiduría a qué se refiere? Esta sabiduría se refiere a una habilidad, es una habilidad para llevar una vida disciplinada, devota y productiva, dedicada. Es una vida disciplinada. ¿Qué vamos a hacer? Las obras de que Cristo nos mandó. Tenemos que trabajar por el reino, tenemos que ir a evangelizar, tenemos que glorificar a Dios en las diferentes actividades que tengamos y en eso ser diligentes. Debemos vivir de esta manera con una habilidad moral y ética según lo muestra Dios, para dar frutos que honren a Dios y sean de provecho para las demás personas. ¿Qué podemos ver en resumen? Que esta sabiduría es un corazón, es una persona que tiene los afectos correctos. Es decir, donde tiene su afecto en Dios, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su iglesia, no en las cosas del mundo. Tiene afectos correctos, toma decisiones apropiadas. Es una vida llevada en fe, como lo comenta Allen Ross en su libro de los Salmos. Pese a la brevedad de nuestras vidas, necesitamos aprender de Dios. Solo Dios nos puede decir cómo usar ese tiempo limitado de forma correcta, justa y productiva. Debe ser una vida que se rija por la agenda del reino de Dios y no la filosofía del mundo, que sencillamente es enemistad contra Dios. Y aquí cerramos el Salmo. Aquí cerramos el Salmo, versículo 13 al 17. Fíjense lo que dice Moisés, dice, vuelve Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Vamos a parar ahí en el 15. Fíjense, Moisés conocía muy bien a Dios. Y cuando Dios se le presentó a Moisés le dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés, ¿qué sabía? Lo único que podía hacer, él había atestiguado la misericordia de Dios, y a la misericordia de Dios no podía hacer más. Él no podía hacer más sino ir a la misericordia de Dios para que fueran salvos. Y ahora fíjense esta figura que dice acá, dice, vuelve Señor. En los versículos 3 vimos que Dios vuelve al hombre al polvo, y aquí lo que está diciendo Moisés es, tú Dios, vuélvete a nosotros, vuélvete de tu ira, es lo que le está diciendo. Y ahora Moisés le está clamando
un hombre a Dios para que se vuelva de su ira y muestre su favor. Y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque este tiempo se había hecho muy largo para ellos. Sin la misericordia de Dios, ellos no tenían descanso. Y fíjense que Moisés dice, sácianos. Dice, sácianos por la mañana con tu misericordia. Y es decir, Moisés estaba esperando o estaba pidiendo por un nuevo amanecer, una nueva temporada en sus vidas de misericordia de Dios, contrario a ese juicio que han experimentado por 40 años. Y dice, sácianos, es decir, que seamos satisfechos y provistos ¿con qué? ¿Qué dice aquí? Con tu misericordia. De eso es lo que nosotros nos tenemos que saciar, de la misericordia de Dios. Moisés no le pide recursos temporales o materiales, sino busca lo máximo que debe buscar un creyente, saciarse de la misericordia al favor de Dios. La misericordia y el favor de Dios son suficientes para nosotros, es decir, su bondad y amor. ¿Y esto a qué les llevaría? Más adelante dice, si esto se da, ¿a qué les va a llevar? A cantar con gozo durante todos los días de su efímera vida, y ahora tendría esta vida sentido. Y empieza a resolverse el problema. No importa lo efímero de esta vida, no importa las dificultades, porque no está diciendo quítanos las aflicciones solamente, está diciendo llénanos de tu misericordia y tu favor. Y podremos cantar, y es lo que celebramos aquí en la iglesia, que cantamos con gozo y nos alegramos todos nuestros días a pesar de esas aflicciones temporales que tenemos. Miren, no son las aflicciones temporales, no son las aflicciones o comodidades temporales lo que determinan si alguien tiene una vida con propósito y fructífera. Eso es lo que hacen los incrédulos. ¿Cómo está? Bien porque no me he enfermado, bien porque tengo dinero, mal porque estoy enfermo y porque estoy pobre. Nuestra ecuación es más compleja. Sí, el hombre mundano solo busca estar feliz, tranquilo, sin aflicción, que nadie lo moleste. Algunos no quieren hablar con ninguno, busca tener posesiones y seguridad. Sin embargo, los hombres de Dios, ¿qué busca? ¿Qué busca el hombre de Dios? Sufre tribulaciones, el hombre de Dios sufre tribulaciones, ¿sí? Propias por el pecado de este mundo caído. Sin embargo, el hombre, como lo veíamos en la oración, el hombre de Dios sabe que son necesarias. El Señor Jesús lo prometió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dijo en Hechos 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Es más, la Biblia dice que nosotros los creyentes pasamos más tribulación que el incrédulo, porque estamos en un mundo que no es de nosotros. Somos advenedizos y extranjeros, como dice Primera de Pedro, en este mundo que no nos pertenece. Estamos esperando nuestra patria celestial, a Jerusalén celestial que venga, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que nuestra esperanza no está solamente en buscar buenos días acá. ¿Cuál es su esperanza? Nuestra esperanza es recibir galardón de parte de Dios en el día postrero. Mire, la respuesta completa a esta petición de Moisés no será hasta que estemos en la presencia del Señor y Él ha quitado por completo de nosotros el pecado por medio de la glorificación del cuerpo. Nunca vamos a ver este gozo completo hasta que seamos glorificados y el pecado sea quitado a nosotros, porque todos los días padecemos por este pecado. Pablo, ¿cómo lo dice? Pablo dice que este hombre interior se va desgastando, ¿cierto? Pero el interior, no obstante, se renueva día a día. Y dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas, hermanos. Y fíjense, aquí el versículo 16 y 17, este punto es bastante importante. Él clamaba para que el juicio de Dios cesara. Y fíjense, al final dice, confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y más arriba él está pidiendo que las obras de Dios fueran manifestadas a sus siervos y tu majestad a sus hijos. ¿Y cuál es la obra más grande que puede ver un hombre? La salvación. La salvación. Aquí lo estaban pidiendo para todo el Israel nacional. Pero la salvación es la obra más grande que Dios puede mostrar a sus siervos. Es una plegaria pidiendo, detrás de esta plegaria de Moisés es una plegaria de salvación para todo hombre. La obra del Señor que quiere que Moisés quiere que se vea aquí la salvación para todo hombre. Este nuevo nacimiento que solo da Dios. Este nuevo nacimiento que viene con el arrepentimiento que concede Dios para que nos arrepintamos del pecado y pongamos la fe en Cristo, que es el sustituto por los pecados del mundo. Eso es lo único que puede revertir esta miserable condición del hombre a causa de la ira de Dios por el pecado. Solo Dios es la respuesta a este dilema
que tenemos acá. Solamente Cristo. Fíjense, dice, sea su gracia del Señor sobre nosotros. Dice, sea la gracia del Señor sobre nosotros. En la Biblia Reina Valera dice tu luz. ¿Sí? Y realmente lo que está diciendo aquí el texto es que todo lo bello, todo lo glorioso y todo lo esplendoroso de Dios fuera sobre ellos. ¿No queremos eso? Que todas las cosas buenas de Dios vengan sobre nosotros, no la ira de Dios. Tremenda cosa es caer en las manos de un Dios, el Dios vivo. Tremenda cosa. Y el Salmo termina, aquí termina la conclusión del Salmo, termina pidiendo 2 veces de forma reiterativa que la obra de sus manos fuera confirmada o establecida por Dios, o sea, que perdurara en el tiempo. Hermanos, y lo dice 2 veces, y se confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma, lo dice 2 veces. Y esa es la única forma en que nuestra vida puede tener sentido. Hacer todo lo que Dios quiere, hacer todo lo que sea la voluntad de Dios y le sea agradable para que permanezca para la prosperidad. Esta petición es para poder llevar una vida productiva y de valor que sea autenticada como válida y legítima por la autoridad del mismo Dios. ¿Cómo podemos tener estas obras que hagan la pena siendo salvos? Pablo dice en Efesios que el nuevo hombre ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo la salvación, la creer en Cristo puede lograr esto. Es solo este milagro. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, Cristo solucionó este problema de este salmo, lo solucionó, no es en vano, porque si usted mira el antecedente de 1 Corintios 15, Pablo está hablando de la glorificación de la carne, de la muerte finalmente vencida en nosotros. Lea 1 Corintios 15, vuelva a leer. Y está hablando desde la resurrección. No está hablando porque en el día siguiente me va a ir bien en esta vida, sino porque voy a ser glorificado y voy a estar con Dios. Mire, hermano, ninguna obra hecha fuera de Cristo puede ser confirmada por Dios. Todas estas obras fuera de Cristo serán destruidas y borradas en el día de su ira. Y este salmo entonces termina con un glorioso contraste. El hombre que está bajo la ira de Dios por el pecado, ahora clama a él misericordia y puede cantar con gozo, alegrarse y saciarse de la misericordia de Dios. Israel pecó y esperaba ver buenos días luego de su castigo y luego de haber perecido esa generación en el desierto. Pero la verdad es que todo hombre está como esa generación errante. Todo el mundo sin Cristo está dando vueltas en el desierto. ¿Para qué? Finalmente morirse en ese desierto. No es lo mismo, es una figura espiritual de lo que le pasa al hombre incrédulo. Todo hombre sin Cristo, que es la encarnación de esta misericordia que estamos hablando, anda igual que ellos, vagando en el desierto y solo esperando a morirse, para luego ser consumido por la segunda muerte. Todo por no haberse arrepentido de su pecado, por no haber buscado a Dios y por no haber puesto a Dios como su refugio. Estas palabras para el hombre de hoy son el llamado a pedir la misericordia de Dios para que sus días no sean inútiles en esta breve vida que Dios nos ha dado. Miren, la ira de Dios por el pecado ha condenado a muerte al hombre desde Adán. Y nuevamente lo repito, la única salida a este problema es Cristo. Él resucitó de la tumba. Cristo venció la muerte y le ha sido concedido dar vida eterna a los que creen en su nombre. Yo le digo, no conozco sus corazones, pero si usted aún está en la situación de este salmo, si usted está dando vueltas, está haciéndose loco de que no se está muriendo, y por ahí no sea que lo sorprenda la muerte en cualquier momento y perezca. Si está en esta situación que decía Moisés, desperdiciando su vida y esperando una muerte pronta o repentina, usted debe arrepentirse de su maldad. Pedir misericordia a Dios y poner la fe en el único y suficiente Salvador, el Hijo de Dios Jesucristo. Porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios, esta ira que hablamos aquí, permanece sobre él. Por favor, no permanezca en la ira de Dios y venga a Cristo para el perdón de pecados. Arrepiéntase porque Dios lo ordena así. Y nosotros como creyentes, ¿qué podemos mirar de este salmo? Que será solo con Israel, ¿no? Recordemos 1 Corintios 10:6. Dice que estas cosas que le pasaron a Israel fueron escritas para ejemplo para nosotros, para que a la manera que ellos pecaron, nosotros no pequemos por infidelidad al Señor. Porque somos o estamos seguros en Cristo, nuestra salvación no se pierde. Pero si pecamos a la manera que ellos pecaron, vamos a recibir disciplina de parte de Dios. Dios no puede ser engañado y Pablo lo escribe allí en 1 Corintios. Hermanos, como creyentes, que nuestra obra sea confirmada en el día que sean probadas por Dios. Recuerden que viene un día del juicio de nuestras obras y que ese día permanezcan para recibir recompensa y no suframos pérdida, aunque seamos salvos, como dice 1 Corintios 3, del 11 al 15, hablando del tribunal de Cristo. Y para terminar, hermanos, es bueno entonces escuchar nuevamente la instrucción de Pablo, Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú desnudas nuestra situación, Señor, y tu palabra nos muestra que el pecado es más grave de lo que pensamos. Tu palabra nos muestra que no hemos entendido tu ira como debiéramos. Y es todo hombre, Señor, no solo los de afuera de la iglesia, sino nosotros también en nuestro día a día, en no obedecerte, en no morir totalmente a nosotros mismos, Señor. Padre Santo, más te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos ha librado de las cadenas de la muerte, tu Hijo que resucitó al tercer día, según las Escrituras, de lo cual dieron testimonio muchos en Jerusalén, Señor, y están escritos en tu sagrado libro, Señor. Señor, yo te pido porque podamos entender tanto la gravedad del pecado como la misericordia tuya, que es la única que puede salvar al hombre. Por favor, haz que seamos hombres solícitos, serios, diligentes en el uso del tiempo, que no lo desperdiciemos, Señor, que lo vivamos de forma consciente, Padre, con energías, con esa energía que tú nos das cada día, estemos en ese momento 100%, que busquemos hacer todo aquello que agrada a tu voluntad, que no desperdiciemos el tiempo, porque los momentos no vuelven, Señor. Por favor, danos esta gracia y como estudiamos hoy, instrúyenos por medio de tu palabra para que lo podamos hacer así cada día de mejor forma, Señor. Confiamos en ti, Padre Santo, que a pesar de estas atribulaciones y aflicciones, podemos cantar en gozo, sabiendo que tenemos la victoria en Cristo y que al final de esta vida atribulada y corta, Señor, nos espera galardón contigo. Te veremos cara a cara, Señor, y seremos transformados para ver tu gloria de forma majestuosa. Te damos muchas gracias, Padre Santo, y lo oramos así en nombre del Señor Jesucristo. Amén.